Buenas tardes a todos y también les agradecemos que estén en esta conferencia el día de hoy relacionada a auditorías virtuales o remotas. En realidad la conferencia tiene como título auditorías remotas. Ahorita también explicaremos este tema de aquellos ejercicios virtuales, a qué se refieren cuando hablamos de esta parte de auditorías. Lo vamos a en esta plática. Permítanme presentarles mi información. Me dice alguien sí que me puede indicar que ya está el PowerPoint, de favor. Sí, ingeniero, ya se ve. Excelente, pues voy a prender unos momentos mi cámara nada más para que me conozcan. Durante la presentación la apagaré porque, pues ustedes saben y que se los repito muchas veces cuando doy cursos virtuales o a esta herramienta del Zoom o cuando doy estas conferencias, que en México Internet pues es para este tipo de herramientas, entonces solo lo dejaré por unos momentos, ¿ok? Déjenme presento con ustedes, mi nombre es Carlos Adrián Díaz Salas, trabajo con algunos años, ya casi 5, principalmente en el área de capacitación, todo relacionado a temas de gestión. Normalmente trabajamos con normas en grupos CTI como la 9001, 14001, 22, que es alimenta 45000, y en el trabajo, 7001, frente a los temas pues anticorrupción, 39001, seguridad vial, ISO 20 de suministros, adición temas también. Trabajamos en grupos CTI con CityPad y otros esquemas de certificación como lo es la FSC 22000, también relacionado. Es parte de mi experiencia todas estas normas, la impartición de normas ISO. Y además también trabajo como auditor de certificación, auditor de tercera parte. Desde hace un par de años colaboro con la empresa American Registration Institute como auditor en las normas 9001, en las normas 14001, 22000, 45000 y 37. Formación, soy ingeniero industrial, ya tengo bastantes años de haber egresado de acá del Instituto Tecnológico de esta ciudad, San Juan del Río, Querétaro. Igual egresé, ya tengo bastantes años en diferentes sectores, todos relacionados a la calidad en mis áreas de desempeño. He estado en el sector automotriz, he estado en el sector alimenticio, en inyección de plástico, en transportación de alimentos, he estado en mensajería y paquetería relacionado a la fabricación de empaques para mensajería y paquetería. También estuve en industria agroalimentaria y pues entre otras. Bueno, eso es parte de la experiencia que tengo. El día de hoy les venimos a hablar respecto a un tema que, por la situación que hemos estado viviendo de marzo a la fecha, por el tema del COVID y todo esto que se generó de la contingencia, en donde tuvimos que encerrarnos, tuvimos que dejar de hacer algunas actividades no esenciales, algunas esenciales se dejaron de hacer también por unos breves días. Pues a raíz de esto surge un tema en la parte de sistemas de gestión que era el cómo auditar en tiempos de COVID. Precisamente por todas estas contingencias que nosotros vivimos, estas restricciones en los viajes, restricciones en las visitas, empresas cerradas, todo el mundo se empezó a cuestionar, bueno, ¿qué va a pasar con mi sistema de gestión? ¿Cómo le voy a dar seguimiento a esta parte de las auditorías? Probablemente me tocaba hacer una revisión durante este evento de pandemia, durante el tiempo que estuvo cerrada la empresa o durante el tiempo que probablemente estuve trabajando, no me cerraron la empresa, pero se restringieron las visitas de proveedores, visitas de clientes, visitas de cualquier trabajador no esencial o de personas no esenciales en la compañía. Entonces yo me empezaba a cuestionar, ¿cómo cumplo?
¿Mm? ¿Cómo hago esta auditoría si no me permite que venga alguien de fuera, si no me permite el acercamiento con mis compañeros, incluso dentro de la misma empresa, por lo de la sana distancia? ¿Cómo hago la auditoría si, aunque mi empresa no cerró, a mí me mandaron a hacer home office? Y entonces generó toda esta situación de conflicto de cómo poder hacer estos ejercicios. Y precisamente el tema se refiere a lo que la norma o las normas ISO conocen como auditorías remotas, que no es más que la realización de ejercicios de revisión utilizando nuestras herramientas de tecnologías de la información que tenemos a nuestro alcance. Voy a parar un momento el video para que no se tengan problemas de transmisión de la voz y sigamos charlando sin ninguna complicación. Entonces les decía, bueno, pues tuvimos esta situación y la seguimos teniendo de hecho. Bueno, a pesar de que ya la mayoría de las industrias han abierto sus puertas, han reacciones, aún la presencia se está haciendo contada a través de los trabajos de home office y solamente se presentan ciertos días de la semana. Algunos incluso siguen sin presentarse, trabajando desde casa y solamente están las personas operativas o las personas prácticamente indispensables físicamente dentro de la planta. No significa esto último que aquellos que hacemos home office no seamos importantes para la organización, simplemente tenemos, digámoslo así, la ventaja de poder operar desde otra parte de la empresa, no necesariamente al interior de ella, pero somos importantes. Pero bueno, todo esto es una introducción a este tema. Les decía, bueno, las auditorías remotas, pues son las que realizamos, son las revisiones que realizamos utilizando las tecnologías de la información. Esta herramienta, por ejemplo, Zoom, es parte de las tecnologías de la información que tenemos actualmente a nuestro alcance. Inicialmente existía el Skype, o hace unos años empezó a existir el Skype, se empezó a popularizar, y antes del Skype teníamos otras herramientas como el Webex, que fue una de las primeras plataformas de videoconferencia que existieron, pues que yo me acuerdo, ¿verdad? En el mercado. Poco populares porque no había necesidad de utilizarlas. No teníamos este escenario en el cual no pudiéramos reunirnos con las personas. Incluso, a pesar de que existían estas herramientas y de que no teníamos restricciones de visitas o de acercamiento, nosotros preferíamos visitar, por ejemplo, a los clientes, aunque estuvieran en Chihuahua, aunque en el Distrito Federal, aunque estuvieran en otra parte más lejana de Querétaro o de las ciudades donde ustedes se encuentran actualmente, preferíamos ir en un de negocios a tener las reuniones con estos clientes o incluso con nuestros proveedores. ¿Por qué? Simplemente no veíamos que este tipo de herramientas nos podían acercar con la gente, reduciendo costos, entre otros tiempos de viaje y entre otras cosas dentro de la organización. Lo mismo pasaba en las auditorías. Imaginábamos que solamente se podían hacer presenciales. Por supuesto que lo ideal sería esto último, que siempre hagamos revisiones físicas de nuestros sistemas de gestión. Sin embargo, desde hace algunos años, las normas ISO han tenido este modelo de auditoría como algo posible y que se aceleró su implementación a raíz de esto del COVID. Pero bueno, vamos a primero a ver lo que son las auditorías remotas y las auditorías virtuales. A lo mejor nosotros podemos confundirnos y pensar que es lo mismo, pero la realidad es de que no. La definición apropiada de estos ejercicios de revisión a través de métodos de videoconferencia, auditorías remotas, porque se refiere a la revisión no presencial físicamente de actividades dentro de la compañía, de procesos dentro de la compañía, de productos dentro de la compañía, de servicios que ejecuta la compañía, para saber si se cumplen o no con una norma o con un requisito en específico de las normas. A eso se refiere esta definición de auditoría no remota, perdón, auditoría remota.
En relación a la auditoría virtual, que con otro nombre, pues la ISO o las normas ISO conocen auditoría virtual más como auditoría de procesos electrónicos. Se refiere a la auditoría virtual, procesos o actividades no físicas que se realizan bajo ambientes totalmente computarizados. Por ejemplo, el uso de un software CRM, el uso de un software ERP, todo lo que pasa dentro de esos software, todo el proceso de ejecución de actividades dentro de ese software. Cuando nos usarlas, estas herramientas nos referimos a... Entonces, aunque en realidad referirnos, a la revisión de un sistema de gestión, estaríamos hablando de una auditoría remota. Al final de la presentación dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. No se preocupen, surja durante esta plática. Continuando con el tema, les mencionaba las normas ISO, en particular la ISO 10. Nos decía ya desde su versión viejita, que es la 2011, ya no existe esta versión de la norma, pero ya nos hablaba de los temas de auditorías remotas. En el anexo B existía una, ustedes pueden ver en pantalla, donde nos refería a métodos de auditoría que podíamos utilizar. Si ustedes pueden observar, les remarqué con amarillo y lo hago ahorita con un círculo rojo, esa palabra remota. ¿A qué se refería la norma? Que nosotros podemos utilizar métodos de revisión en sitio o revisión remota. ¿En relación a qué? A dónde está ubicado el auditor. Si nosotros estamos fuera de la empresa, off-site, utilizaríamos este método remoto. La planta, el método a utilizar para auditar es el de sitio. ¿Ok? Entonces, ya nos hablaba la norma de estos temas remotos, pero la realidad, como les decía, pues no lo utilizábamos. Nos daba la oportunidad la ISO 190 poder ejecutar este tipo de revisiones cuando nosotros lo deseáramos. Si es en un sitio, auditar estuviera en otra oficina o en otra planta, podíamos utilizar esta herramienta. A ver, voy a hacer una pausa. Algunas personas me están diciendo que se corta mi voz. ¿Es todos? Hola, ingeniero. Bueno, no, aquí lo escuchamos bien. Muy poco se ha entrecortado, pero es muy poquito. No sé si alguno de los otros participantes se les haya entrecortado. Es igual, el comentario que haces, aquí se escucha igual. O sea, de repente se escucha medio cortado, pero más o menos se entiende. Voy a ver si me escucha, me estoy acercando más hacia el micrófono. ¿Qué tal se escucha aquí? ¿Seguimos teniendo el mismo problema? No, yo lo escucho bien. Yo también. Bueno, me voy a quedar aquí, más cerca del micrófono para que no se meta ruido a la plática. Gracias y disculpen. Si hay algo que tenga que regresarme, al final en preguntas y respuestas lo podemos revisar nuevamente, ¿sí? Entonces les decía, la versión 2011 de la norma ya nos hablaba de estas auditorías remotas. No las utilizábamos, nunca tuvimos la necesidad, como ahora sí la tenemos. La versión 19011 se actualizó al
año 2018, cosa que la mayoría de ustedes pues ya debe de conocer de estos cambios. Ahora sí, en esta nueva versión de la norma de directrices de auditoría, este punto, el 553, nos habla que cuando seleccionemos métodos de auditoría, ya podemos tener en nuestra mente las revisiones remotas o una combinación de las revisiones presenciales con las remotas. ¿Qué más cambió en la norma, además de dejarlo como un método ya oficial? Esta palabra, si se fijan, en la tabla anterior, que es prácticamente la misma, decía remoto, ahora dice a distancia, pero al final es lo mismo. En la tabla anterior decía en sitio, ahora es in situ, pero es exactamente lo mismo. Entonces, ese es el único cambio en esta guía de lineamientos de auditoría, que es la ISO 19011. Ya podemos elegir entre ambos métodos, no hay una restricción. Principalmente que hacen auditorías internas, todas dentro de su programa anual de auditorías pueden realizarse bajo este modelo de revisión a distancia, porque eso sería una decisión de ustedes, utilizar uno u otro método. Ningún problema la organización, su empresa, en que su certificadora, su casa certificadora, les aceptara estas revisiones a distancia como válidas, como ideales para cumplir con las normas ISO que ustedes tengan implementadas. Perdón, para aquellos que nos están preguntando respecto a la presentación, me parece que sí se las vamos a compartir, ¿verdad, Diego? Perdón, sí, una disculpa. Sí, la presentación para las personas que gusten, en el correo donde les llegó el acceso, si nos pueden mandar un correo solicitándola y se les enviará en PDF. Perfecto. Ahorita me voy a regresar a explicarles lo que viene dentro de esta tabla, esta parte que estoy rayando, ahorita me voy a regresar a explicarlo, pero ya un poquito más adelante. Entonces, les mencionaba, ustedes no deben de tener ningún problema con sus casas certificadoras si eligen hacer auditorías a distancia o remotas. ¿Por qué? Son válidas. Tanto para auditorías de primera parte como auditorías de segunda parte. Me referiría entonces en este sentido a sus auditorías internas y a las que ustedes quisieran realizarles a sus proveedores, que son las de segunda parte, se pueden hacer a distancia sin ninguna complicación. Complicación me refiero a que sus casas certificadoras quisieran levantarles un hallazgo por no hacer auditorías presenciales. Eso no es un tema de discusión con sus casas certificadoras, ni tampoco un tema de no conformidad. Hay algunas situaciones por las que nosotros decidimos hacer auditorías remotas. Por supuesto que la primera va a ser decisión mía. Dado que la norma que me da las directrices me lo permite, me lo deja como un método para auditar, entonces va a ser decisión mía tenerlas dentro de mis programas, este método de trabajo. ¿Por qué voy a decidirlo? Por muchos factores. Puede ser uno de ellos el factor económico. Imagínense un escenario en el que no existe el COVID, que próximamente lo tendremos para mediados de 2021. Bueno, existirá, pero todos con nuestra vacuna y con las medidas de higiene, pues ya no será un tema de preocupación. Entonces, a lo mejor lo que yo quiero es no gastar tanto en... Porque imaginen una empresa que tiene 5 plantas certificadas. La matriz está en Querétaro, una está en Tijuana, la otra en Monterrey, una en Cancún, una en la Ciudad de México y la otra la tenemos en Guadalajara. Y tienes que auditar a todas. ¿Cuánto sería el costo considerando los viáticos y que mandaras 5 auditores a cada planta? Pues sería muchísimo dinero.
entonces yo puedo decidir que el modelo de revisión remota me sirve. Y sería entonces decisión mía utilizarlo o no. Ese puede ser un escenario, el económico. Otro escenario puede ser tal vez restricciones de viaje. También ajenas al COVID, pensemos en México. Tenemos una realidad bastante que entonces nos obliga a no exponer a nuestros colaboradores en ciertas actividades que realizan para nuestra empresa. Una de ellas las de auditorías. Viajar. Ahora imagínense que ustedes tienen una planta matriz en Monterrey, que ustedes viven ahí y que les dicen, nuestra planta, tienes que ir a auditar nuestra planta de Celaya. Dice, chin, pues ahorita Celaya es la ciudad más peligrosa, no solo de México, me atrevo a decir que de Latinoamérica y si no es que del mundo, dentro del top 5, Guanajuato, Celaya, Irapuato. Entonces, tal vez yo por esa restricción relacionada a la seguridad, yo diga, ¿sabes qué? Celaya lo auditamos vía remota, por restricciones internas de viaje. No quiero exponer a mis colaboradores. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué decisión de la... Y así podemos encontrar otros factores. Por ejemplo, un proceso. A lo mejor no es todo mi sistema, pero un proceso lo hago en otro país, que muchas veces les ocurre a ustedes. Sobre todo aquellos que son IATF. El proceso de diseño y desarrollo, el proceso de ventas, lo ejecutan en el país de donde es originaria su planta. Pensemos Japón, por ejemplo. Entonces, mi certificación IATF abarca también el proceso de Japón, ventas y diseño y desarrollo. Como yo no voy a mandar a un auditor hasta Japón para que haga esta revisión por el tema de costo, para un solo proceso, entonces, ¿qué hago? Lo programo. Auditoría remota para el proceso ventas y proceso diseño y desarrollo, y es válido. Todos los demás procesos de su empresa los pueden revisar en sitio, salvo estos dos que están en Japón. Recuerden lo que nos decía la tablita anterior, el requisito anterior de la 19011. Tú puedes elegir uno u otro o una combinación de ambos métodos, o sea, auditar en sitio completamente, auditar a distancia completamente o una mezcla de ambas. Como en este último ejemplo sería mezclar los dos métodos. Pueden tener otras decisiones, pero eso va a ser un análisis de ustedes. La otra situación, emergentes, esto de COVID, me obligarían a ¿qué? A realizar auditorías a distancia. Otra situación emergente, el director tuvo que salir. ¿Sabes qué? Yo esta semana tenía programada la auditoría. El director de la planta se va a tener que ausentar mañana, que lo tenía que revisar. ¿Qué hago? Ah, no te preocupes. Lo audito vía remota. En donde esté, que me dé su itinerario y un espacio de tiempo y hacemos la auditoría a distancia. Esa es una situación emergente. Que se tiene entonces la posibilidad de utilizar este modelo de revisiones distantes. ¿Ok? Una vez que nosotros tomamos esta decisión, ¿cuándo utilizarla? Ya sea por cuestiones económicas, de comodidad, etcétera, o por temas de emergencia, entonces lo que tengo que hacer es hacer una evaluación para conocer si es factible en su totalidad hacer una auditoría remota. Porque el hecho de que yo las planifique no significa que las pueda hacer. Tendríamos que cuestionarnos ciertas cosas para saber qué tanto riesgo hay en ejecutar este tipo de eventos. ¿Qué limitaciones tendríamos desde el aspecto tecnológico o de competencia del personal para poder hacer una revisión a distancia? Porque estamos hablando de lo que en este momento estamos haciendo con la conferencia. Utilizar una computadora, utilizar un teléfono, utilizar el correo electrónico,
utilizar la videollamada para poder auditar, y eso nos representa limitaciones. Entonces, algo de lo que nos podemos preguntar para entender este escenario, si es factible o no, pudiera ser lo siguiente. Las imágenes. Imaginemos un momento que nos están presentando video. Tendríamos que discutir o identificar si van a ser imágenes en tiempo real, que sería lo idóneo, o nos estarían mostrando grabaciones, por ejemplo, de un proceso, de un análisis, de una inspección, de un proceso de fabricación, de un proceso de soldadura, de un proceso de elaboración de alimentos. Si estamos hablando de temas de seguridad, que nos estén hablando en el video, nos estén mostrando en el video las medidas de seguridad que toman para un trabajo en altura, los controles operacionales para evitar un accidente. Si estamos hablando de temas ambientales, pues que nos estén pasando un video del proceso de tratamiento de agua, por ejemplo. Lo ideal sería que sean imágenes en tiempo real, valga la redundancia, a las imágenes grabadas, porque las grabadas pudieran prestarse a la manipulación, a que nos muestren siempre lo bonito. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Son imágenes en vivo? ¿Son imágenes grabadas? Y empezar a considerarlo. Segundo, con las imágenes que nos están mostrando con el video, ¿podemos ver todo el contexto de lo que está pasando en esa actividad, en ese proceso, en esa área o departamento? Entonces, también sería algo importante contestarlo. ¿Qué limitaciones tendríamos para conocer X o Y punto del área? Una u otra actividad que se ejecuten ahí. Las entrevistas es muy importante y aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa en estas tecnologías. La conexión a Internet durante las entrevistas va a ser estable, va a ser segura, no va a tener intermitencias, porque si no ocurre lo que nos pasó ahorita en esta plática, no me escuchan o no me escuchaban. ¿Y qué va a pasar en la auditoría? Voy a tener problemas de comunicación. Entonces tenemos que verificar el Internet. Hay empresas que están ubicadas en zonas remotas o alejadas de la ciudad que no tienen la prestación de Internet de las compañías normales que conocemos, Telmex, Total Play, y que tienen que hacer uso de Internet satelital, que a veces falla demasiado. Entonces ustedes tendrían que revisar eso. Mi conexión está bien, la de mi entrevistado está bien. Vamos a saber cómo utilizar las herramientas de videoconferencia. Le damos para adelante. Siguiente. Los procesos en sitios, plantas, bodegas, etcétera, que tengo que revisar. ¿Es posible hacerlo a través de una videoconferencia? Es decir, fuera del sitio. Y que esa revisión me muestre de manera precisa cómo se hizo el proceso, sin dudas, sin lagunas en la información. Porque hay procesos que difícilmente podemos revisarlos fuera de la planta. Procesos, por ejemplo, principalmente los que se relacionan a la seguridad o a la protección ambiental, que tenemos que verlos físicamente. Les mencionaba, por ejemplo, la separación de basura, cómo hacen el proceso de tratamiento de agua residual, cómo se hace físicamente un análisis de agua residual, cómo se hace la manipulación de un químico, cómo se hace un trabajo en espacio confinado, cómo se prepara la persona para entrar a un área peligrosa. Los procesos operativos de fabricación o prestación de servicio también pueden complicarse en una revisión remota o a distancia. Tendríamos que ver entonces qué procesos sí y cuáles no puedo auditar fuera del sitio. Otra pregunta. Con la videoconferencia, con la tecnología a nuestro alcance, podemos tener una visión completa y total de cómo son las instalaciones físicamente, cómo es el equipo, qué controles tenemos, entre otras cosas. Y lo otro y último, podemos tener acceso a toda la información clave de los diferentes procesos a través de este mecanismo de videoconferencia. ¿Por qué esta pregunta? Muchas empresas todavía dependemos mucho del papel.
Entonces, estar escaneando documentos para mostrarlos en la pantalla o ponerlos a la cámara para que los pueda ver el auditor, puede complicarse la existencia a la gente y entonces no tener información clara y precisa. Entonces, esta pregunta también es importante. Una vez recolectada toda esta información, yo ya puedo entonces considerar el uso o no de esta técnica de auditoría, las revisiones a distancia o remotas. Si yo ya evalué todos estos datos y veo que sí es posible, a pesar de las limitaciones, hacer una auditoría a distancia, entonces ya lo elijo como una técnica de auditoría. Las organizaciones de certificación o las casas certificadoras, para poder utilizar esta herramienta, tienen reglas obligatorias marcadas por este organismo que se llama IAF, que es la Federación Internacional de Organismos de Acreditación. Pero bueno, esto es para casas certificadoras. Ustedes no tienen modelo, regla, directriz, norma, estándar que sea obligatorio utilizar para hacer una auditoría remota. Simplemente ya tomé la decisión, bueno, entonces ya la puedo llevar a cabo. Ya tomé la decisión, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer un análisis de factibilidad. Muy similar a lo que hicimos al contestar estas preguntas. ¿Sí? Es decir, conocer si tengo tecnología para poder hacer estas revisiones a distancia. Tengo internet, tengo computadoras, tengo videocámaras, tengo micrófonos, tengo un espacio físico para poder entrevistar a la gente. Y además de esto, tecnológico e infraestructura, necesito saber si cuento con las competencias necesarias como auditor para hacer este tipo de revisiones, para utilizar la tecnología informática y hacer la auditoría. Tengo esos conocimientos bien desarrollados, entonces puedo hacer la revisión remota. También tengo que asegurarme que la persona que voy a auditar esta misma tecnología o software, herramientas, etcétera. Si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tendré problemas para las revisiones. Una vez que se cumplen estos dos puntos, entonces lo siguiente es ver el tema de seguridad de datos. Voy a tener en la red, voy a tener durante compartir información por correos, acceso a muchos datos delicados. No es lo mismo revisar en la planta un documento por escrito o que me lo muestren en la computadora a que me lo compartas. En esta última, se corre el riesgo de un mal uso, un uso no intencionado o intencionado para perjuicio de la organización y beneficio de quien lo utiliza. Entonces es muy importante aquí que se firmen acuerdos de confidencialidad, que veamos qué método voy a utilizar para compartir o mostrar evidencias al auditor. Si es posible compartirlas por correo, si solamente se las puedo mostrar en pantalla por unos instantes. Si le voy a generar una especie de acceso a una base de datos donde pueda consultar el auditor la información para luego podérsela borrar o borrarle el acceso a la base de datos. Todo eso antes de hacer la auditoría. Proteger la información de la compañía es importante. Siguiente etapa. Teniendo toda la información anterior, entonces hago un análisis de riesgos, algo con lo que ustedes ya están familiarizados por todo lo que viene manejándose en los sistemas de gestión de las normas ISO e IATF. El proceso de riesgos es idéntico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero,
saber cuáles son los objetivos de una auditoría remota. Y en función de esas metas, identificar qué me pudiera afectar cumplir con la auditoría, evaluarlos en su gravedad y generar planes de manejo. Un ejemplo rápido. Riesgo en una auditoría remota. Fallas en el software. Fallas en el internet. Lo evalúo. Alto, medio, bajo. Pues alto. El tráfico actual por motivos de la pandemia, de la banda ancha o de pues todas las compañías de internet está siendo muy elevado y está generando problemas. Entonces es un riesgo alto. ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, en caso de que falle el internet, entonces lo hacemos por vía telefónica y le mandamos por correo las evidencias. ¿Sale? Antes de la auditoría, ¿cómo puedo manejar este riesgo? Bueno, contrato una línea especial de internet solamente para las videoconferencias. No la va a utilizar nadie en la planta, solamente está destinada a la videoconferencia y a la hora se va a hacer la videoconferencia. Sale. Es de riesgos. Identificar qué proceso se puede auditar vía remota y con qué herramienta de información o de tecnologías de la información se puede realizar. Esto que ven ustedes aquí en pantalla, esta tablita, son preguntas que nos podemos hacer para el análisis de riesgos, el análisis de factibilidad. Si contestamos un sí o un no a estas preguntas, podemos tener ejemplo, conexión estable de buena calidad. Si mi respuesta es no, hay un riesgo. Otro ejemplo, podemos entrevistar a personas relevantes para el sistema de gestión, calidad, seguridad, medio ambiente, etcétera, cualquiera que maneje a través de este proceso de auditoría remota. Si mi respuesta es no, entonces hay un riesgo. Entonces, estos solamente son preguntas que tenemos que hacernos para saber si hay riesgos o la auditoría es factible de ejecutarse vía remota. Al final del día, contestando estas preguntas, podemos decidir a distancia. Si lo que tengo que hacer es controlar los riesgos que me surjan. Pensando en conexión a internet, a pesar de tener una conexión, decido hacer la auditoría, entonces controlo el riesgo. A pesar de no tener a todas las personas importantes para el sistema de gestión, controlo el riesgo. Hago la auditoría, pero controlo el riesgo. Y sí, tendré información importante para un plan de auditoría. Ya conozco mis riesgos del sistema, ya tengo mis acciones para cada riesgo y ahora lo dejo plasmado en un plan de auditoría o la famosa agenda de auditoría. Tendré que realizarla con un poquito más de tiempo con mis colaboradores, que sería mi equipo auditor, en conjunto con los auditados para poder tener un buen plan de trabajo. Aquí sí sería importante que ustedes en esa agenda incluyan de manera detallada qué se va a realizar en el tiempo indicado, en la fecha que elegimos, y el cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, entrevistar a 3 personas de producción. Ese es el qué. ¿Cómo las vas a entrevistar? Pues mira, a Carlos de las 10 a las 10:15 y le voy a preguntar respecto a cómo pone el setup en la máquina de inyección.
A Pedro, de las 10:15, de las 10:16 a las 10:30, le voy a preguntar cómo libera la pieza número XYZ. A Juan, a las 10:45 a 11, le voy a preguntar respecto a cómo empaca, cómo lleva el material al producto terminado, cómo identifica producto no conforme, y me tiene que mostrar estos documentos. Ah, ok. Ya les puse claramente el cómo. ¿Para qué esta última parte? Pues para que se preparen adecuadamente, tengan todo listo para la auditoría y no estemos perdiendo tiempo en que, ay, déjame ir hasta 500 metros de la oficina donde me estás entrevistando por la carpeta de producto no conforme. Ah, déjame ir por unas fotos aquí al almacén de cómo está empaquetado el producto terminado y cómo lo apilamos en los diferentes racks. Para eso les dejo más detallada la agenda. Una vez que tengo esta agenda, la distribuyo y ejecuto mi auditoría. Muy importante, cuidar el ruido que se puede generar, el ruido externo que pueda afectar el proceso de comunicación. Muy importante, los videos que estemos viendo en vivo o las transmisiones de imágenes en vivo en tiempo real, asegúrense de que sean imágenes verdaderas, que no estén siendo pregrabadas y nos quieran engañar. Es muy importante, como esta tecnología es nueva para nosotros, estar sentados, estar platicando, fastidia el utilizar la computadora tanto tiempo. Entonces, hay que dejar recesos, pequeños 5 o 10 minutos en los tiempos que ustedes consideren. No necesitan estar planeados en la agenda, esos ustedes los dan como si fueran maestros de escuela. Les voy a dar 5 minutos para que respiren, para que se vayan a fumar un cigarro, 10 minutos para tomar una llamada, qué sé yo. Repito, no tienes que dejarlos asentados en la agenda, esos tú los vas dando conforme vas viendo el desarrollo de la auditoría. Aquí también hay otra cosa muy importante, problemas ajenos a la revisión, al ejercicio de auditoría, como por ejemplo interrupciones en la transmisión, pues que sería lo más probable que pueda ocurrir, no se consideran como parte del tiempo efectivo de auditoría. Es decir, si tuviste una complicación técnica y te tardaste 1 hora en solucionarla, pues entonces esa hora que no auditaste la repones al final del ejercicio. Si te ibas a tardar 8 horas de un día, bueno, pues entonces ahora auditarás el día siguiente 1 hora más. ¿Para qué? Que puedas cumplir tu agenda, plan de auditoría. Una vez que ejecutamos nuestra revisión, entonces lo que hacer es nuestra conclusión o informe de auditoría. Es importante que en este informe detallemos problemas que hayamos tenido durante el uso de las herramientas informáticas, qué tanto nos benefició o nos fueron eficaces para lograr el objetivo de la auditoría, si se logró el objetivo de la auditoría. Cosas que sean relevantes y que necesiten corregirse para una posterior auditoría a distancia o de similar ejecución a esta. Por eso es importante que el informe no nada más contenga las famosas no conformidades, que muchas veces las empresas solamente se centran a esto. El informe debe de contener un resumen de cómo se desarrolló todo el ejercicio con sus pormenores perfectamente detallados. Y conformidades, pues también las incluirán. En pantalla hay una tabla con ejemplos de lo que pudieran ser riesgos u oportunidades de utilizar diferentes tecnologías de la información. Veamos un par de ejemplos. Videollamadas con estas herramientas actuales. Zoom, Hangouts, Teams, la que tengan.
La usamos normalmente para hacer entrevistas. ¿Qué riesgos tenemos? Bueno, pues una comunicación de baja calidad por las fallas en la transmisión o intermitencias en la señal de internet. Cuando nosotros auditamos presencialmente, podemos observar las reacciones de la persona a la que estoy entrevistando y darnos cuenta de si nos están mintiendo o nos están diciendo la verdad. A través de estas herramientas, esta parte de observar las reacciones, pues va a ser un poquito más complicada de hacerlas o de entenderlas. Podemos tener también el tema de la diferencia de horarios. ¿Por qué? Pues a lo mejor yo estoy en la Ciudad de México, ya no fui presencialmente a la planta en Estados Unidos, pero pues allá tienen 3 horas, en 2 horas adelante en Nueva York, que es la hora de México. Entonces la diferencia de horarios pues va a tener que ser considerada y es un riesgo. Oportunidades, bueno, pues podemos hacer entrevistas al personal que no esté necesariamente en la planta, que esté haciendo home office, que lo hayas mandado a un cliente, que lo hayas mandado a un proyecto fuera de la planta, etcétera. Muy importante, por supuesto, y lo mencionaba, la reducción de costos y tiempo en relación a, pues, gastos de viáticos, entre otras cosas. Otro ejemplo, está en este lado la revisión de la documentación. Lo usamos normalmente revisando registros, procedimientos, etcétera. Nos lo pueden mostrar a través de monitores, no lo pueden mostrar a través de correo electrónico, me mandan el archivo previamente o me lo mandan durante las cosas. Lo más alto que tendríamos es que esa información que comparto se en su confidencialidad. No información manipulada, porque a lo mejor aquí yo te estoy diciendo el registro de liberación de la pieza XY28 del día de ayer. Ah, sí, deja voy por él. Ahorita me lo traen y me lo están manipulando. ¿Qué otros riesgos tenemos en esta revisión de documentos? Bueno, pues muchas veces cuando no tenemos procedimientos escaneados o documentos, software de control documental, pues visualizarlos es complejo. Acerca a la pantalla de registros, tarda muchísimo tiempo o no lo va a complicar. Entonces es otro riesgo. Esto nada más es una tabla, esta y la anterior, de algunos de los riesgos y oportunidades que hay o existen en revisiones remotas. Puede haber muchísimas más. La encuentren y elijan un control apropiado para evitar que su ejercicio de auditoría remota se vea afectado por este tipo de situaciones. Por supuesto de que ustedes puedan aprovechar todos los beneficios que este tipo de ejercicios nos traen consigo. Para mí, en lo particular, el principal beneficio de tiempos de viaje. Ahí se va a ver reflejado el beneficio de hacer estas auditorías a distancia. Y por supuesto, este último tema es fundamental para los dueños de cualquier negocio. Nosotros optimicemos o reduzcamos nuestras operaciones sin sacrificar, por supuesto, la calidad de nuestros resultados. En este caso, que la auditoría que se realice no vaya a ser superficial, no vaya a ser al aventón, al ahí se va, y no vaya a ser inventada en sus resultados.
Como ustedes pudieron observar, en la realidad este proceso de auditorías a distancia no tiene mayor complicación. Se puede ejecutar en cualquier momento, sin capacitación adicional. Simplemente es planear bien lo que voy a revisar. En esta tabla que les mencioné que me iba a regresar a revisarla, tenemos una guía de qué es lo que tenemos que hacer al momento de auditar, ya sea en planta o a distancia. Hay dos modelos de auditorías, aquella que requiere interactuar con el personal, mis compañeros, o aquella que no requiere interactuar con ellos. Lo que me está diciendo este cuadrante es, mis colaboradores, tengo que hacer esto que está aquí. A distancia, realizar entrevistas al personal. A distancia, a través de video, observar el trabajo que se realiza. Y me está diciendo que un guía me lo está explicando, el trabajo. Ajá. Completar una lista de verificación y cuestionarios previos que yo haya desarrollado para la auditoría. Revisar toda la documentación que me presenten, cuestionando al auditado respecto a la misma. Si es un procedimiento, que me lo explique. Si es un registro, que me explique los datos que llena. Ajá. Cómo lo llena, cuándo lo llena. A ese tipo de interacción. Uh-huh. Cuando no necesito interactuar con personas, también me dice lo que tengo que hacer a distancia. ¿Qué me dice? Revisa documentos, registros, etcétera. Observa el trabajo a través de videovigilancia, grabaciones previas, etcétera, y analiza datos. Aquí me está diciendo la norma cómo haga una u otra auditoría. Por lo tanto, como les decía, no necesito de una capacitación especial para poder hacer estas auditorías remotas. Pues bien, con esto terminaríamos esta plática. Abrimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo a través del micrófono abierto, pueden hacerlo a través del chat, ya los estoy leyendo en el chat. Roberto Nava Miranda, perdón, no hay un número preciso de ejercicios. Yo te recomendaría que entrenes a tus auditores internamente, tal vez con un solo ejercicio, haciendo una revisión de un proceso. Nada más para que vean ahí cómo tienen que manejar, pues, la herramienta que vas a utilizar, ya sea el Zoom, el Hangouts, el que ustedes tengan contratado. No se necesita de muchas veces ejecutarlas como para generar una experiencia grande. Y también incluso te recomendaría que tus conejillos de India sean tus mismos proveedores, ¿no? Que tú se las hagas a tus proveedores, este tipo de auditorías, para que vayas viendo cómo se está aplicando este modelo en tu organización y tus auditores vayan generando experiencia. No hay en ninguna norma ISO o en la 19011 o en la IATF una regla que te diga, no, tienen que cumplir tus auditores con 20 horas de auditorías remotas, 30 presenciales. Eso lo definirías tú. Araceli Barroso, sí les van a pasar la presentación, por ahí ya lo comentó Diego. Aquí tengo el nombre de usuario, Celsa Recendis. Para auditorías de recertificación, en ninguna norma ISO o IATF o FSC 22000 o GFSI o cualquier norma que manejen, no se permiten auditorías remotas. Por reglas de los organismos, las certificaciones iniciales o recertificaciones tienen que ser forzosamente presenciales. Donde sí pueden ustedes pedirle a su casa certificadora que los audite virtualmente, porque eso también es de común acuerdo con cliente, es decir, sus empresas con su organismo de certificación, ustedes lo pueden conciliar, es en los seguimientos o vigilancias. Son esas auditorías entre la certificación inicial y la recertificación que te hacen. Esas sí pueden ser virtuales y las
te va a decir, no, voy físicamente. ¿Por qué? Pues, te va a cobrar viáticos, te va a cobrar un poquito más. Yo esperaría que en estos ejercicios virtuales te den un descuentito, ¿verdad? Por hacerlos. La certificación tiene que ser forzosamente presencial. Adriana Valadez, no hay ningún requerimiento de la norma que nos pida que demuestres el conocimiento o competencia en tecnologías de la información. Una plática de 15 minutos de cómo se utiliza el Zoom, cómo se utiliza el Hangouts, es más que suficiente. Si tú quieres generar un registro de una plática, lo puedes hacer y lo tienes ahí como soporte. Déjenme ver quién más tenemos por aquí. ¿Cómo auditar los temas de seguridad? Adriana Valadez. ¿Cómo auditar los temas de seguridad ambiental cuando mucho de eso constata físicamente? Cuando es obligatoria la auditoría remota, cuando no tienes otra opción, entonces tienes que, pues, decirle a la empresa que vas a revisar que tenga una cámara disponible para hacer recorridos virtuales, es decir, con la cámara, pero en tiempo real. Ajá. Y durante la revisión de los procesos físicos, pues que se mueva el guía con la cámara para que te vaya mostrando lo que tú le estés preguntando. No hay de otra. Sin embargo, a pesar de que tú hagas esta revisión a través de videocámaras o cámaras de video con el guía, tienes que considerar que en tu siguiente ejercicio de auditoría, esos procesos críticos, tienes que ir forzosamente al sitio a revisarlos. Para cualquier duda que pudieras haber tenido con el uso de la videocámara durante la revisión en piso. Si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, de antemano les pedimos una disculpa por las, pues ahora sí, interferencias en el internet. Como les decía al inicio, tenemos esta situación en México, pero pues si alguno de ustedes no escuchó alguna parte de la conferencia por problemas de sonido, las grabaciones que subimos a YouTube ya eliminan esa variable, quedan grabadas bien. Entonces ahí la pueden revisar nuevamente. Les agradezco también muchísimo el tiempo que nos dedicaron y esperamos verlos en próximas conferencias o nuestros próximos cursos que tenemos programados para lo que resta de este 2020. Nuestros cursos abiertos estaban al principio de la plática. De cualquier manera, nos preguntan por aquí, pueden tomar nuestra página de internet, nuestros datos ahí en el chat para que puedan preguntar respecto a nuestros entrenamientos, tanto cerrados como abiertos que tenemos disponibles. Les agradezco nuevamente su tiempo. Que tengan excelente tarde.